Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Le damos gracias a Él Todopoderoso que nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Esperamos que esta semana haya sido de bendiciones, y si es de pruebas para el bien, hay que darle gracias al Señor porque todo nos hace crecer. Lo importante es aferrarnos a Él, confiarnos a Él. Y les agradecemos a ustedes, pues, porque siempre están pendientes de su programa, Momentos de Paz. Hay personas que me escriben: Padre, ¿qué pasó? Ahora es que cambiaron de horario, no salió el programa, cuando hay otra programación especial, seguro. Pero aquí estamos, ¿verdad?, con ustedes para compartir y llevarles momentos de paz con la Divina Misericordia. Me acompañan aquí en este set Marta, bienvenida. Gracias, Padre. Buenas tardes, hermanitos. Buenos días, buenas noches, porque no sé a qué hora realmente miran el programa, pero les agradecemos su fiel sintonía. Gracias. Telma. Bendiciones, sobre todo por estar aquí siempre con nosotros y llenándonos de ese gran amor y esas grandes oraciones que sabemos que cada uno de ustedes hacen por nosotros, y nosotros los tenemos en permanente oración también. Bendiciones, hermano. Así es, hermanos. También nos acompaña Edwin Axume. Bienvenido. Gracias, Padre, y agradeciéndoles también a ustedes, televidentes, que semana a semana nos honran con su teleaudiencia y mirando la misericordia de Dios, que es infinita. Bendiciones, hermanos. Así es, nosotros nos sentimos bendecidos también por compartir con ustedes este programa que el Señor nos ha confiado. Mira, ya muchos años de llevar este programa a sus hogares, pero les agradecemos también su perseverancia y ustedes que nos sintonizan, que nos ven, y ojalá que estas palabras que compartimos sean palabras de ánimo, sean palabras de paz, de fortaleza, de reflexión también, de discernimiento, y que nos llevan a un cambio, porque al final no solamente es recibir por recibir las cosas, dar por darlas, sino Dios espera frutos de todo, porque Él se vale de todos estos medios para llegar a nosotros y a ustedes, verá, a través de sus medios. Entonces, hermanos, nos alegra compartir con ustedes, y hoy vamos a compartir un tema muy importante. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios para que nos vayamos cuenta por dónde nos lleva la reflexión de este tema. Del Evangelio de San Lucas. En este momento, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Bien, hermanos, así es. Hemos escuchado la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, y nos está hablando de la persona de Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor, decirle, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Jesús da gracias al Padre por revelar este plan de salvación, este proyecto del reino a los humildes, a los sencillos. Jesús se presenta como el Hijo, el enviado, en el que el Padre ha depositado todo para que actúe en la humanidad y el bien de la humanidad, de todos los hombres. Y lo importante es quién es el Hijo. Y dice que solo se puede llegar a la esencia de quién es el Hijo, de quién es el Padre, del Espíritu Santo, de este misterio trinitario, si Dios nos lo concede. Es un don, recuerden, la fe es un don. Adentrarnos en este misterio también. Y no es a través de los libros, no es a través de consultas a psíquicos, a personas sabias, sino es a través de la acción del Espíritu, que el Padre pues ha enviado a su Hijo.
y que el Padre y el Hijo han enviado el Espíritu Santo. Pero esto, sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera darlo a conocer o a revelar. Sí, entonces eso. Jesús vino a hablarnos del Padre. Jesús nos habló quién es el Padre para nosotros. ¿Quién es Padre? Dios Padre. Ese que está retractado en esa hermosa parábola del Padre misericordioso, o que todos la conocemos como el Hijo pródigo. Ahí es una imagen maravillosa del Padre. Pero el Padre lo ha dicho. Cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, escúchelo, en él tengo puestas mis complacencias. El Padre revela al Hijo, ¿verdad? Y el Padre y el Hijo nos revelan el Espíritu Santo. Entonces es todo un misterio, pero como dice, a quien él se lo ha dado a conocer, a todos. Y ahora, a través de la Sagrada Escritura, conocemos a Jesucristo, por lo que nos dice la palabra. Recuerden que aquel momento, pues eso, estaba en revelar ese gran misterio. Y para muchos no sabían si era el Mesías, si era el Hijo de Dios, si era un profeta, si era una persona. Muchos lo confundían, si era Juan el Bautista. Pero la esencia de quién es Jesucristo, pues solo a través de la acción de Dios en nosotros, del Espíritu, es que podemos ir. Y es una experiencia progresiva, porque yo no puedo decir, ya conozco verdaderamente a Dios tal y como es, porque dice, lo vemos de una manera velada, dice San Pablo. Ya al final, cuando lleguemos a la presencia, lo veremos tal cual es. Pero siempre va a estar en ese misterio. Pero yo creo que la mejor imagen, el mejor retrato, vamos a decirlo, son los evangelios que nos hablan de quién es Jesucristo. Y el Papa nos va a decir algo esencial. Vamos a escuchar lo que nos dice el Papa. Ya en la primera reflexión del Papa Francisco dice que los textos litúrgicos que nos ofrece hoy la Iglesia nos acercan al misterio de Jesús, al misterio de su persona. En efecto, Jesús dijo que quien lo veía a él, veía al Padre. Dice precisamente, sí, Padre, porque así te ha parecido bien, y nadie te conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solo el Hijo lo conoce. Jesús conoce al Padre, y así, cuando Felipe fue hacia Jesús y dijo, muéstranos al Padre, el Señor le responde, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. En efecto, es muy grande la unión entre ellos. Es la imagen del Padre, es la cercanía de la ternura del Padre a nosotros, y el Padre se acerca a todos nosotros en Jesús. Yo creo que lo más impresionante de todo esto es el misterio. Hay veces que yo creo que filosofamos mucho sobre ciertas cosas dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y cuestionamos muchas cosas. Pero definitivamente la cercanía, el amor, la misericordia que cada uno de nosotros siente por el Padre es totalmente real. Y lo vemos. Hablábamos hace un momento acerca de la fiesta de la Divina Misericordia, las misas cada domingo. Eso es real, eso es totalmente. Y el misterio, ahí está. Y tal vez no lo comprendemos, pero definitivamente ahí está el amor del Padre y del Hijo. O sea, Jesucristo nos viene a revelar al Padre, su amor, su misericordia, todo lo que es el Padre. Y como Él dice, yo hago lo que el Padre me ha mandado. Y Jesús es lo que llaman la unión hipostática, esa relación de un amor eterno, ¿verdad? De un amor total del Padre con el Hijo. Lo que Él quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo que quiere el Hijo, lo quiere el Padre. Esa comunión perfecta en este misterio de la Santísima Trinidad. Igual el Espíritu Santo. Entonces, para poder, no ayuda que conocer al Padre, hay que conocer al Hijo. Pero esa era la contradicción de los judíos. Creían en Dios como el Creador y todo, pero no lo aceptaban a Él como Dios, el Salvador, Jesucristo. Y nosotros ya tenemos esa gracia de que aceptando a Jesucristo como nuestro Dios Salvador, reconociendo como nuestro Dios Salvador, pues por Él vamos a llegar al Padre. Amén. Y Él nos va a hablar frecuentemente del Padre. Pero es para que nosotros entremos en esa comunión igual del Espíritu Santo. ¿Qué nos sigue diciendo el Papa? Nos dice, en el discurso de despedida, tras la cena, Jesús repitió muchas veces,
Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y prometió el Espíritu Santo, porque precisamente el Espíritu Santo es quien hace esta unidad, como lo hace entre el Padre y el Hijo. Esto es un poco para acercarnos a este misterio de Jesús, explicó el pontífice. Pero este misterio no quedó solamente entre ellos, se nos reveló a nosotros. El Padre, por lo tanto, fue revelado por Jesús. Él nos hace conocer al Padre, nos hace conocer esta vida interior que Él tiene. ¿Y a quién revela esto el Padre? ¿A quién da esta gracia?, le preguntó el Papa. La respuesta la da Jesús mismo, como dice San Lucas en su Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Bueno, Padre, aquí como miramos, como nos decía el Evangelio también, y nos dice el Papa, mirar que el Espíritu Santo, la función también del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando muchas veces el mismo Jesús, cuando a veces se sintió desorientado, buscó al Espíritu Santo. Y esa es la promesa también que les deja a sus discípulos. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que lo guíe, para que en los momentos difíciles sepan saber qué hacer. Igual nosotros en la iglesia tenemos esa dicha, como usted decía, ese misterio de la Santísima Trinidad, que también el Espíritu Santo en los momentos de desorientación, de esos momentos en los cuales sentimos que no podemos seguir adelante, tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos deja fortaleza, como nos dice la iglesia. Entonces realmente mirar esto, y también lo importante, como decía usted, Padre, que muchas veces Dios Padre da a conocer a los humildes, a los sencillos, y Él nos dice en su palabra que nosotros seamos los más pequeños, y a través de la fe vamos a poder entender todos aquellos misterios que nosotros tenemos en nuestra iglesia, que muchas veces nos preguntamos, que muchas veces hasta la ciencia se ha preguntado, pero ¿cómo podemos responder a eso? A través de la fe. La fe es fundamental, y a través de lo que es que nos dejemos guiar por la Santísima Trinidad. Así es, ya vamos a hacer una pausa, ya vamos a retornar para seguir hablando de este gran misterio del Señor Jesús. Y sobre todo nosotros, que tenemos que ser humildes y no soberbios para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos va a dar otros elementos importantes, pero esa unidad de la Trinidad siempre, donde actúa el Padre, actúa el Hijo y el Espíritu Santo. Donde actúa el Espíritu Santo es acción del Padre y el Hijo, no son acciones separadas. Sabemos tres personas, un solo Dios. Sí, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, pero un solo Dios. Siempre actúa. Y la relación que hay es perfecta, como decimos. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, especulamos, y por esas especulaciones se llegaron a las herejías, ¿verdad? Las herejías que le hicieron tanto daño en aquel tiempo a la iglesia, y que alguna gente puede también, con sus apreciaciones, a estar diciendo herejías y no la verdad que ha sido revelada en este misterio. Pero vámonos al Catecismo. ¿Qué nos dice sobre soy el Señor en mi esencia, Jesucristo? En el Catecismo 249, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No es que realmente, si le queremos buscar lógica a la palabra del Señor, no es lógica.
¿verdad? Porque el Señor es todo amor, el Señor hace cosas que por lógica no se hacen, ¿verdad? Y algo que me gustó la vez pasada que escuché de un sacerdote que dice, la experiencia eucarística no es para alguien que no se ha convertido, ¿verdad? Es de un verdadero convertido, de un verdadero cristiano que tiene fe y que cuando va sabe que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Que es el memorial que nos dejó el Señor Jesús en la Santa Cena. Claro, y todo esto nos va diciendo el catecismo de que, o sea, la Sagrada Escritura nos revela este misterio de la Santísima Trinidad, esta verdad, este misterio que es una verdad, que es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo menciona frecuentemente. La fórmula bautismal es eso: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y ahí los saludos, que sobre todo San Pablo utiliza mucho, esto de que la gracia de nuestro Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, es un saludo que lo hacemos todos los días en la Santa Misa, ¿verdad? Es para eso, para no olvidarnos de esta verdad esencial de nuestra fe. Dios es uno y trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso no podemos darle solamente culto a uno. Cuando le damos culto a Jesucristo, se lo damos al Padre. Todo, ¿verdad? Ya sabemos por el Hijo al Padre, en el Espíritu Santo. Pero si alabamos al Hijo, estamos adorando al Padre, adorando al Espíritu. Pero a veces como que decimos, bueno, yo voy a tomar al Espíritu y voy a dejar a Jesús. O, ¿verdad? Voy a hablarle a Jesús y me voy a olvidar del Padre. No, estamos ese misterio. Y el Padre nos escucha, el Hijo nos escucha. Cuando le hablamos hacia la persona de Jesús, ¿verdad? Todo va al Padre. Y el Espíritu igual retorna para nosotros como acción de la Santísima Trinidad. Y por eso el siguiente numeral nos explica este misterio. En el Catecismo, el numeral 255 nos dice: las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, en el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Entonces miramos aquí, Padre, también de que lo que usted decía, ¿verdad? Que son un solo Dios y tres personas, y la comunión que hay entre ellos. Y también a nosotros como cristianos nos llama también a esa comunión que debe haber en nuestras iglesias, la comunión de que todas las comunidades seamos, como nos decía, nos ha dicho el Papa muchas veces, comunidad de comunidades, que haya esa unión, así como nos enseña nuestro Dios, que es esa unión entre ellos, también nosotros como hermanos. Igual, mirar también en los sacramentos que siempre invocamos al Espíritu, a la Santísima Trinidad. Miramos de que cuando iniciamos la misa, ¿cómo la iniciamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual como usted decía, cuando nosotros somos incorporados a la iglesia a través del bautismo. Entonces siempre tenemos presente a ese Dios que es trino. Y eso es importante, son tres personas, su naturaleza divina, una sola sustancia, no es que hay diferentes, es tres personas, ¿verdad? Por misión, por origen. Ya sabemos, el Padre es el que envía al Hijo, y el Hijo con el Padre envían el Espíritu Santo. Entonces, esa más de personas por su procedencia, pero en esencia en el credo decimos, creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿verdad? Padre Todopoderoso, y hablan del Hijo, que es esto, ¿verdad? Y decimos del Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Es una misma adoración y gloria. Entonces, ¿por qué? Porque es en su naturaleza, en su esencia, es uno, no es que está dividido, ¿verdad? O que uno sea menos que otro, más que otro. La subordinación, recuerda que eso fue herejía. Es que el Hijo, ¿verdad? Entonces el Hijo es el mandadero del Padre. Entonces es inferior al Padre, no, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces eso cuando viene. Y
eso nos ha revelado, ese amor, ¿verdad? Y como le digo, es un misterio siempre. Y así le dijo, ¿verdad?, San Agustín, ¿verdad?, que es uno de los que habla tanto de este misterio. Es difícil encerrar en una sola cabeza el misterio de Dios, tan inmenso, tan infinito. Pero como creyentes nos enseña a esto. Y eso desde la catequesis de primera comunión, ¿verdad? Dios es Padre, Creador, el Hijo, Salvador, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el Santificador. Es su misión la que hace como, ¿verdad?, como ver, no la diferencia, sino lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu Santo. Pero al final, les digo yo, actúan ambos, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Pero no es que son tres dioses, un solo Dios, porque es una sola esencia, una sola sustancia. ¿Verdad?, no es que el engendrado, decimos no creado, porque entonces si fuera creado ya nosotros somos creados. Así es. ¿Verdad? Pero el Hijo es engendrado, claro, es de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma condición. Entonces no hay que ver así como esa separación y ver uno como más inferior, el otro más, porque el Padre es el Padre, entonces esos son herejías. No, el Padre y yo somos uno, Jesús lo define, su esencia, el Padre y yo somos unos. ¿Quién conoce al Padre? Yo, porque he salido del Padre, somos de la misma condición, de la misma naturaleza, es maravilloso. Entonces, hermanos, a veces vamos a elucubrando mucho, hay gente que lo confunde esto y lo otro, y comenzamos, y por eso aparece una cosa de un lado, de otro. Pero aquí lo que nos enseña es que veamos este misterio de la Santísima Trinidad en esa unidad perfecta. Y que no podemos hacer separación, ni que si le rendimos culto a uno, el otro se va a enojar, se va a molestar, y que si yo no menciono al Espíritu Santo, debe ser, ¿verdad? Mire San Pablo, el Padre siempre mencionaba. Sí. Nosotros terminamos toda oración en nombre del Padre y del Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí estamos haciendo la adoración a la Santísima Trinidad, y así debe ser. No es que, bueno, yo creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. Eso fue lo que Jesús se fue, lo que no le cabía de los judíos. Así creemos en Dios, pero tú no eres Dios. Y aceptar ese misterio, ya decían ustedes, es una también fe, pero también la ciencia, el razonamiento nos enseña a explicar todo esto, ¿verdad?, y a entenderlo no solamente desde la inteligencia humana, sino desde la experiencia de fe. Fe y razón se juntan para hacer más fuerte la reflexión, más fuerte, ¿verdad?, y más sólido lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, y sobre todo ese misterio que la Iglesia ha ido explicando a lo largo de la historia, y que nosotros, ¿verdad?, aunque no entendamos todo, porque hay que estudiar mucha teología, hay que estudiar esto y lo otro, y todavía se sigue, ¿verdad?, dando tantas cosas y hablando de este gran misterio que nunca vamos a acabar, porque al final ese es infinito, este misterio. Sí. Lo importante es creer firmemente que Jesucristo es el enviado del Padre, y que ha sido enviado para salvarnos, para abrazarnos en la misericordia de Dios. Y terminamos con lo que dice Santa Faustina, interesante. Ya en el numeral 85 dice la Santa: el viernes después de la Santa Comunión fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas. Ahí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en claridad, oí estas palabras. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque yo creo que una de las experiencias más bellas que he tenido últimamente, yo creo que el Padre ni sabe, Él me ha hecho devota al Arcángel San Miguel. Sí. Me puso a hacer la coronilla, y entonces decía yo, qué cosa más bella, que todos los ángeles, que nosotros en comunión estemos en completa adoración, ¿verdad? Y esa comunión perfecta que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intentamos nosotros como seres humanos, con todas nuestras debilidades, estar en comunión también con ellos. Con nosotros. Así es. Y el Señor le dice a Santa Faustina: escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento
Me vi en nuestra capilla, como antes en mi reclinatorio, la Santa Misa terminó, ya tenías escritas estas palabras. Bueno, al final lo que nos dice es la revelación del misterio de Dios. ¿Quién le habla? Jesucristo. Entonces, hermanos, pidamos la gracia al Señor de adentrarnos en este misterio y no dudar ni un momento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y confiarnos a este Dios uno y trino y profesar nuestra fe y vivir en esa relación a ejemplo de Santísima Trinidad. Que Dios Padre les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.